Bueno, pues vamos a hablar un poco del Mundial 2026 en el ámbito geopolítico y en el ámbito histórico, ¿no? Aquí no vamos a hablar como tal de todas estas teorías de conspiración que hay en internet, sino que vamos a analizar la parte geopolítica en torno al Mundial, ¿no? Arrancamos, ¿no?, con la portada de The Economist, la famosa portada anual que saca The Economist, esta revista norteamericana, donde se suelen hacer predicciones sobre lo que va a pasar a grandes rasgos en el campo geopolítico a nivel mundial, conflictos armados, cómo se va a desarrollar la nueva tecnología este año, etcétera, ¿no? Y ahí aparecía un jugador de estas características con uniforme rojo. Unos decían al principio que era Cristiano Ronaldo y que ya estaba preparada la copa para que Cristiano Ronaldo la ganara. Un montón de teorías de conspiración, mucha imaginación de estas personas que inventan las teorías de conspiración. Claro que The Economist juega mucho con esto. Terminó siendo pues alguien sí de uniforme rojo. No fue Portugal, fue España. Algo que para quien no vea fútbol cada 4 años, para quien lo ve constantemente, no le sorprenderá nada, porque España venía de ganar un montón de títulos en categorías inferiores, y Luis de la Fuente, el seleccionador de España, pues ya había estado con un proyecto bastante sólido, donde estaba ganando Juegos Olímpicos en 2020. Fueron los Juegos Olímpicos que eran de Tokio, que al final se desarrollaron en 2021. Esas son sub-23 con refuerzos de selección mayor. La Nation League de 2023, que se la ganó España a Portugal, todavía con Cristiano Ronaldo. La Eurocopa de 2024 se la gana Inglaterra. Y al final la Copa del Mundo cierra este ciclo tan exitoso de Luis de la Fuente, el seleccionador español, ¿no? Ahora, yo revisé las apuestas al principio del torneo. Las apuestas daban la final más segura, Francia-Argentina. Es decir, la misma de 2022, una especie de revancha de 2022. Esas eran las apuestas más probables. Es decir, si tú apostabas a que Francia era finalista, no ganabas mucho porque era la apuesta más probable. Y la segunda más probable era Argentina. Finalmente estuvo a un partido Francia de llegar a la final. Gana España con un fútbol que dominó bastante a los franceses. Les digo, no sorprende cuando ves que en Nation League España le ganó a Francia. Gana la Eurocopa. Venía desarrollando un muy buen fútbol España, ¿no? Muy parecido a lo que hizo en el ciclo mundialista de 2010, que gana la Euro de 2008 y luego gana la de 2012. Muy parecido, ¿no? Una generación española que pues ya quedará para la historia. Llega a esta final de Copa del Mundo. Originalmente se iba a jugar la llamada finalísima, que revivieron este torneo que ponía a competir al campeón de Eurocopa contra el campeón de Copa América. Solamente se habían hecho 2 ediciones en el siglo pasado. En el 85 fue Francia contra Uruguay, ganó Francia. En el 93 Argentina contra Dinamarca, ganó Argentina. En el 2022 se hizo Argentina contra Italia, que venía de ganar la Euro de 2020. Se la ganó Inglaterra en penales en Wembley. Bueno, y un torneo que trataron de revivir y que finalmente, como ustedes pueden ver, se canceló por el conflicto, en teoría por el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Ahí entra la geopolítica. Recuerdan ustedes que después de las primeras ofensivas de Estados Unidos e Israel contra Irán, hubo ataques a Qatar, a sitios relacionados con Estados Unidos o con el ejército de Estados Unidos, a Qatar, a Emiratos Árabes.
Todo esto llevó a la cancelación de esta copa que iba a ser en Qatar. Finalmente se intentó cambiar de sede. Se le ofreció a la AFA cambiar la sede al Santiago Bernabéu en España y no quisieron. La AFA se negó. De hecho, muchos medios dijeron que Argentina estaba evitando este partido. No lo sé. Lo cierto es que la AFA se negó a jugarla en España. España dijo, no pasa nada, está bien, se cancela. ¿Qué hubiera sido, no, de la historia? Si la AFA hubiera aceptado jugar la finalísima, quién sabe, ¿no? Quién se lo hubiera llevado, porque, bueno, también si se hubieran enfrentado, a lo mejor se hubieran conocido estas dos selecciones en este presente, antes de la final de la Copa del Mundo, si es que llegaban en la manera en que llegaron a la Copa del Mundo. Y la Copa del Mundo terminó siendo esta finalísima, ¿no? Esta finalísima que ya estaba pactada en un principio. Tengo por aquí, tengo un artículo, ¿no? De donde se desarrolla toda esta parte, cómo se intentó reubicar esta fecha. Finalmente nunca se llevó a cabo y termina siendo la finalísima, pero del Mundial, de la Copa del Mundo, ¿no? Estados Unidos siendo el primer anfitrión de la historia que tiene una final de Copa del Mundo estando con un conflicto armado abierto, ¿no? Es decir, tiene el conflicto armado de Irán pendiente, ¿no? No ha habido un cese al fuego definitivo. Hubo un cese al fuego por ahí antes de iniciar la Copa del Mundo. Estados Unidos, bueno, también parecía que le urgía que Irán no siguiera su participación en la Copa del Mundo. Maltrataron a la selección iraní, le daban visados de 24 horas. La FIFA le negó la posibilidad de jugar sus partidos de fase de grupos en México. Los mandaban a Tijuana, México, a su concentración, y solamente les dejaban entrar a Estados Unidos al partido y se tenían que regresar, ¿no? Finalmente, para alivio de la FIFA y de Estados Unidos, Irán no pasa de fase de grupos. Parece que para alivio de Estados Unidos, Irán es incómodo para Estados Unidos, y ya, ¿no? Así se desarrollan la fase de grupos. No creo en la conspiración, yo lo he dicho, no creo en la conspiración de que todo estaba diseñado para que Argentina ganara la Copa. La prueba está en que no la ganó. Futbolísticamente fue superior España. Claro que ha habido otros mundiales donde sí hubo situaciones políticas que condicionaron los resultados, desde Italia 1934, cuando el régimen de Mussolini prepara todo el camino para Italia, ¿no? De hecho, algo de lo que poco se habla es que en el 34 se enfrentó Italia a la República Española todavía República Española. Y se fueron a un partido de desempate, algo rarísimo, que nunca ha vuelto a pasar en las Copas del Mundo. Eso poco se habla, ¿no? Cómo se desarrollan políticamente estos torneos. Vean, Italia, España fue la República Española, era la República Española, en cuartos de final, y se juega un partido de desempate. Se comenta en la historia de este partido que hubo una cantidad de faltas tremenda. De hecho, en el partido de desempate, muchos iniciales de la selección de la de la entonces República Española no pudieron participar en el partido de desempate, que finalmente, para conveniencia del régimen de Mussolini, se lleva a Italia. La República Española aquí era muy incómoda. Estamos hablando del 34, todavía no estallaba la Guerra Civil Española. Era muy incómoda para el régimen italiano de Benito Mussolini. Para alivio de Benito, Italia pasa a semifinales con Austria.
con un aliado, con el que será después su aliado en la Segunda Guerra Mundial. E Italia le gana en tiempo extra a Checoslovaquia. Se ha hablado mucho de si el resultado también estaba condicionado a favor de Italia y que Checoslovaquia estaba intimidado por el gobierno italiano, pero queda en teorías también. No se ha dado una prueba concluyente de que hubiera una intimidación hacia el equipo checoslovaco. Lo que sí se sabe es que en la Copa del Mundo de 1938 el resultado en el bicampeonato de Italia sí estuvo muy cargado también del lado de Italia. Aquí pasó algo muy interesante en la Copa del Mundo del 38. Estamos hablando ya de un año antes de la Segunda Guerra Mundial. Austria había calificado en el proceso del desarrollo de la Copa. Alemania se anexa a Austria y finalmente Austria ya no va a participar. ¿Ya vieron? Aquí está Austria. Austria ya no participó porque Austria básicamente ya era parte de Alemania, ¿no? Poco se habla de eso. En 1938, Austria había calificado en el proceso de desarrollo de la Copa del Mundo. Es la anexión de Austria por parte del Imperio Alemán y Austria ya no participa. De locura, Suecia pasa directamente, algo nunca visto nuevamente en la Copa del Mundo. En octavos de final se supone que era Suecia-Austria, no se disputa. Suecia pasa directamente y luego Suecia le gana 8-0 a Cuba. Y en la semifinal pierde contra Hungría. Parece ser, o todo parece indicar, las fuentes históricas nos parecen indicar, que el resultado de esta Copa del Mundo sí estuvo bastante condicionado por el régimen de Benito Mussolini, quien al menos de parte de sus jugadores les había mandado mensajes de que era necesario que ganaran. Miren, al llegar a Italia, el presidente Benito Mussolini entregó a los futbolistas un premio de 8,000 liras, según han reconocido después Pietro Rava. Es decir, esta final sí estuvo bastante extraña en el tema político, ¿no? De esto poco se habla, pero bueno, todo parece indicar que por ahí sí hay un tema extrafutbolístico que determinó el resultado, ¿no? Esto, antes de comenzar el partido, el dictador fascista italiano Benito Mussolini le envió un mensaje al entrenador Vittorio Pozzo, al entrenador italiano, el cual simplemente decía: vencere o morire. El combinado italiano venció al equipo húngaro 4-2. Si el equipo húngaro estaba también intimidado por el régimen de Mussolini, no lo sabemos a ciencia cierta, pero su propia selección estaba intimidada por il Duce. Poco se habla de estas Copas del Mundo, ya son de hace mucho tiempo, 1938, y si nos vamos así a las Copas del Mundo, vamos a ver que hay muchas Copas del Mundo que estuvieron condicionadas por la política. No solamente la del 34 y 38. Vamos a ver que, por ejemplo, en el 42 y 46, bueno, no se llevó a cabo por obvias razones, por la Segunda Guerra Mundial. En el 66, todo parece indicar que el gol fantasma de Inglaterra condicionó el partido, ¿no? El famoso gol fantasma, que si no lo conocen, pues es uno de los goles del partido. Nunca entró en la portería alemana y esto condicionó el partido, ¿no? Aquí está muy claro con el VAR de hoy en día. Nunca hubiera sido gol legítimo, ¿no? Para Inglaterra. Y este gol condicionó el partido. El gol fantasma de Inglaterra, ¿no? Para quien no
no esté familiarizado con estos episodios de la historia, el gol fantasma de Inglaterra condiciona el partido y el campeonato de 1966. También se dice, ¿no? La tradición oral dice que Inglaterra está pagando una maldición por haber ganado su único campeonato así, y no ha vuelto a ganar un título Inglaterra hasta hoy en día en selección absoluta. Ha perdido euros, no ha llegado a otra final de Copa del Mundo, esta vez se quedó en semifinales nuevamente. Eso cree mucha gente, incluidos bastantes ingleses, que la maldición del gol fantasma le cayó a los ingleses. Ustedes no sé qué opinen, me parece interesante. Si uno cree en maldiciones, ¿no? Y en fin, ¿no? En el 78 estuvo condicionada. Bueno, antes esta final. Bueno, la del 66, ¿no? Además también se habla de que esta final del 66 estuvo extraño el arbitraje, porque en la final de la Copa del Mundo los árbitros era un árbitro suizo, pero los abanderados eran, déjenme verlo, era un soviético, Torik Bekmarov, un soviético, y un chico eslovaco. Pudo haber estado cargado del lado de Inglaterra porque no tenía mucho que había acabado la Segunda Guerra Mundial. Especulaciones. En el 78 pues estuvo bastante condicionado, eso lo sabemos todos, porque se llevó a cabo en una Argentina de la dictadura de Videla, y parece ser que el partido se jugaron 2 fases de grupos, a diferencia de los mundiales actuales, y la segunda fase de grupos se jugaron los partidos pertinentes a cada grupo, y el que quedara primero de esos 2 grupos, primero del grupo A se iba a enfrentar contra el primero del grupo B. En este caso, Argentina, por diferencia de goles, con los mismos 5 puntos que Brasil, por diferencia de goles, en su juego contra Perú, pasa a la final como primero de esta segunda fase de grupos contra Países Bajos. El problema es que, bueno, el partido también pudo haber estado condicionado porque el portero de Perú, Quiroga, era argentino nacionalizado o naturalizado peruano. Bueno, eso queda para la historia. El hecho es que Argentina y Países Bajos se enfrentan, Argentina gana. Muchos consideran que estuvo influido por el gobierno de Videla. Yo, por mi parte, también le doy mérito a Argentina en la final de ganarle a Países Bajos, pero eso queda a criterio personal. Y así sucesivamente, ¿no? Habrá también en Estados Unidos, los argentinos siempre mencionan el caso muy extraño del dopaje a Diego Armando Maradona, que, bueno, será la última participación de Maradona en las Copas del Mundo, cuando lo sacan en el partido contra Nigeria, al final del partido, para un dopaje, da positivo y retiran a Diego Maradona de las Copas del Mundo. Condicionadísimo también el Mundial de 2002, Corea-Japón, escándalos arbitrales, donde se le beneficia al anfitrión, al grado que quedó en cuarto lugar, llegó a semifinales, en unos partidos polémicos contra Italia y contra España respectivamente. Curiosamente, estas 2 selecciones afectadas en el arbitraje, que se les anularon goles, se les marcaron faltas desmedidamente, ¿no? Que es esta llave, la de Corea del Sur. Primero fue contra Italia y luego contra España. Curiosamente, Italia ganará el Mundial del 2006 y España el del 2010. Hay gente que mete conspiración aquí, que así les pagaron a Italia y a España estos arbitrajes. Claro que no, porque, bueno,
la generación Italia, última generación, gran generación italiana, la del 2006, pues era un equipazo. La España del 2010 era un equipazo. Les digo, la gente que se mete en este tema de conspiraciones, ve conspiraciones en todos lados. Si queremos ver conspiraciones, vamos a ver conspiraciones en todos lados. Lo cierto es que fuera de conspiraciones, lo que sí hay prueba en video es que en estos partidos las decisiones arbitrales en Italia, Byron Moreno, que era árbitro peruano, perjudicaron muchísimo a Italia. Luego se perjudicó mucho a España en cuartos de final, y el anfitrión Corea del Sur llegó lo más lejos que jamás ha llegado. No iba a pasar aquí. Aquí no le podían ayudar contra Alemania porque era también un gran equipo alemán. Y finalmente Corea del Sur pierde también el partido por el tercer puesto, queda en cuarto puesto. Aún así le ayudaron a llegar muy lejos. Otro mundial muy condicionado por el arbitraje, por la política, porque Corea del Sur era anfitrión. Bueno, me salté México 86, claro. México 86, pues conocido. Está de más mencionar el tema de la mano de Dios. Digo, ya es un tema que está de más mencionar. Cuartos de final contra Inglaterra, 2-1. Uno de los goles de Argentina, pues no debió haber sido legal. En fin, así es la historia. Y finalmente, pues Argentina, pese a este asunto de el partido contra Inglaterra, 4 años después del conflicto de Malvinas, de todos modos Argentina, si ustedes ven el partido contra Alemania Federal, le gana bien a Alemania Federal. Futbolísticamente es superior a Alemania Federal Argentina, más allá de cómo haya superado la fase de cuartos de final contra Inglaterra. El 3-2 a Alemania, vean las repeticiones, supera Argentina a Alemania Federal futbolísticamente. Si debió o no haber contado ese gol, queda para la historia. No existía VAR, el árbitro no la vio. En fin, así es la historia. Claro que hoy en día con el VAR, pues en teoría no debería haber contado ese gol. En fin. De todos modos, Argentina gana 2-1 contra Inglaterra. Finalmente, pues ya vamos a los últimos mundiales. 2010 España, 2014 gana Alemania, 2018 Francia, 2022 Argentina. Yo no creo tampoco en estas teorías de conspiración que le ayudaron a Argentina. Si ustedes vieron los partidos de Qatar, no se dejan llevar por esta histeria colectiva que hay de odio hacia Argentina. Verán que Argentina, pues, aunque sí le dieron bastantes penales en el torneo, si ustedes vieron la final Argentina-Francia, Argentina supera a Francia en lo futbolístico en la final. Y finalmente, en 2026, España supera a Argentina futbolísticamente. No hay más. No creo en estas teorías de conspiración de Infantino no lo creo. Yo no lo creo. España, Argentina y México tenemos mucho en común. España sufrió una dictadura después de su guerra civil. En México recibimos gustosos a los exiliados de la República Española y aportaron mucho a nuestro país. Argentina sufrió una dictadura terrible con no uno, sino varios dictadores. Videla, Galtieri, esa junta militar que se iba rotando el poder. Muchos exiliados de la dictadura argentina vinieron aquí a México y los recibimos con mucho cariño. Entonces, pelearnos por el fútbol, yo no le veo sentido. Más allá del fútbol, tenemos muchas cosas en común, nos hemos apoyado mucho. México ha querido mucho a los argentinos, a los españoles, los ha apoyado en momentos difíciles, nos hemos apoyado mutuamente en momentos difíciles. Argentina no solo es el fútbol. Si ustedes han leído a Borges, a Cortázar, pues eso también es Argentina. Su literatura, sus científicos, sus aportes. España no solo es el fútbol. España es Cervantes. España es una historia
tan conectada a Argentina y a México a través de los virreinatos, de la época virreinal, que no podemos separarnos culturalmente tan fácil, no solamente el idioma español, sino la cultura católica, el pasado en común, el pasado virreinal. Entonces, odiarnos por fútbol a mí no me hace sentido. Ustedes tendrán su opinión, a mí no me hace sentido. En fin, ahora el próximo mundial será en España, Marruecos, Portugal. Esperemos, por el bien del fútbol, que no se vean cosas extrañas como se vieron aquí en Canadá, México, Estados Unidos, donde, por ejemplo, hasta Trump presionó a la FIFA para que le retire la tarjeta roja a un jugador de su selección, que finalmente va a ser aplastada por Bélgica. No sirvió de nada, pero queda como un precedente sucio para el fútbol, para la FIFA. Cómo se dejó manipular, cómo se dejó intimidar por el país anfitrión. Esperemos que eso no pase en España, Marruecos, Portugal. Esperemos que no pasen cosas raras en Arabia Saudita 2034, que por cierto, tanto Qatar como 2022 como Arabia Saudita 2034 son mundiales condicionados por el sport washing, que quien no esté familiarizado con este término, pues son estos países autoritarios con gobiernos autoritarios que lavan su imagen a través del deporte. Caso de Qatar, se supo de condiciones laborales inhumanas en la construcción de las sedes sobre trabajadores migrantes, y aún así el mundo cayó, la FIFA cayó y se llevó a cabo el Mundial Qatar 2022 como si nada hubiera pasado. En Arabia Saudita seguramente va a pasar algo muy similar. Las condiciones laborales en Arabia Saudita seguramente van a estar llenas de interrogantes, llenas de migrantes explotados, trabajando y construyendo sedes en condiciones de calor infrahumano. Hablamos de temperaturas de más de 50 grados. Eso ya se verá a su tiempo. Y cerramos con esto. ¿Cuánto ingresó FIFA a sus arcas con este mundial? 13,000 millones de dólares para el ciclo financiero 2023-2026. Se estima, estaba leyendo un artículo, que ya en total para el mundial 2026 la FIFA ingresó 15 mil millones de dólares. Es una salvajada. O sea, no sé, o sea, hagan las cuentas de cuánto dinero es. Y los países sede no ganaron tanto, ¿no? Al final, los países sede ponen las instalaciones, ponen los estadios, ponen muchos recursos, y lo único que ganan es impacto económico y turismo, ¿no? Estados Unidos reportó un impulso monetario de 20,000 millones, más o menos, 20,000 millones, que aún así es menos de los... bueno, es en teoría más o menos lo que ganó la FIFA en impulso económico. México pues ganó mucho menos, 2,700 millones de dólares, mucho menos que Estados Unidos, recordando que tuvo 13 partidos nada más, ligeramente por debajo de las previsiones iniciales. Y Canadá solamente ganó 1,300 millones de dólares, muy poquitos partidos para Canadá. Realmente quien ganó fue Estados Unidos, quien ganó económicamente. Y entonces cerramos con esto. Recuerden que la FIFA le viene como anillo al dedo confrontarnos entre naciones hermanas, entre naciones con muchas cosas en común. Acuérdense que España, Argentina y México no solamente tenemos el idioma en común, tenemos una cultura pues muy similar. Recuerden ustedes que a principio del mundial no dejaba la FIFA hablar español en las conferencias de prensa. Le pasó ahí a Vinicius Junior, le pasó a Hakimi, que no los dejaban responder en español. Finalmente se tuvo que tragar el anfitrión
Estados Unidos, una final con 2 países que hablan español. No le quedó de otra que tener ruedas de prensa en español. Y esa es la victoria, una especie de victoria simbólica, porque en realidad el único que ganó aquí fue FIFA y Estados Unidos. Ganaron mucho dinero, ¿no? Con eso cerramos este breve recuento de la geopolítica y los mundiales, las copas del mundo. Con este mensaje: no dejen que los dividan por un deporte, por un juego. España gana. Si eres español, felicidades. La verdad es que traen una gran selección. El español de a pie mañana se para a trabajar. En México pierde en octavos de final, como acostumbra. Realmente las personas comunes y corrientes nos paramos a trabajar a la misma hora el lunes siguiente que perdió México. Argentina lo mismo. Entonces no se dejen manipular por todo esto. Es entretenido, véanlo como un deporte, pero no se dejen manipular sus convicciones, sus ideas por un organismo tan mafioso como lo es la FIFA. No. Sin más por el momento, lo dejamos hasta aquí. Un gusto estar por acá y espero les guste este podcast.